Este episodio del Legal Zone es auspiciado por MCS. Bienvenidos a Legal Zone, un podcast de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Soy Jaime Núñez y seré su host. Legal Zone es un espacio en donde conversamos con expertos en el área de legislación laboral, temas que son relevantes y que impactan nuestra profesión. Bienvenidos todos a esta tercera edición de nuestro Legal Zone, auspiciado por la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, y tenemos un tema espectacular. Porque esto nos toca a todos en el área de recursos humanos, incluso no solamente a los profesionales de recursos humanos, también si usted es dueño de negocio, a esto tiene que escuchar bien, porque esto le aplica muchísimo. Así que vamos a hablar de este tema fabuloso de cuando mi empleado es un influencer en las redes sociales. Tema a veces un poco complicado y es mucho más profundo de lo que a veces nosotros pensamos y analizamos por encima. Así que vamos a estar dialogando sobre este tema y tenemos de invitada a la licenciada Giovanna Moreno. Licenciada, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, Jaime. Un placer estar aquí. Seguro, gracias por aceptar nuestra invitación. Entonces, esto es una nueva iniciativa, ¿verdad? En este 2024 tenemos, ¿verdad? Varios podcasts súper interesantes. Así que qué bueno que estás con nosotros. Licenciada, ¿qué pasa cuando mi empleado es un influencer? Pues mira, Jaime, las redes sociales yo creo que tienen un valor bien importante, ¿verdad? No las debemos subestimar. Tienen muchas cosas positivas, claro, de las cuales un patrono se podría beneficiar. Las redes sociales pueden provocar la identificación de intereses en común entre los empleados, pueden desarrollar quizás relaciones comerciales, identificar potenciales clientes, puede ser una fuente de mercadeo, o sea, tiene muchísimas cosas positivas, pero ciertamente también tiene su lado oscuro. Tiene su lado oscuro porque un patrono no, ¿verdad? No necesariamente o realmente no tiene el control sobre todo lo que un empleado suyo puede hacer accediendo a las diferentes redes sociales que existen, que son muchísimas, ¿verdad? Quizás hay unas más comunes que otras, pero hay muchísimos espacios virtuales en donde las personas se comunican. Así es que ciertamente un patrono tiene que estar muy pendiente de los riesgos que hay con el uso de la empleomanía de estas redes sociales y estar pendiente y tomar las medidas preventivas para proteger, ¿verdad? Su negocio. Claro, y licenciada, digamos, yo voy a ponerle algunos ejemplos, ¿verdad? De situaciones que yo estoy seguro que pasan todos los días, ¿verdad? Viene el empleado X y pone ahí en Facebook o en TikTok, así, este fabuloso día de playa, cuando realmente el empleado se reportó enfermo. Bueno, ya esto es una cuestión de deshonestidad. Esto va más allá de lo que pueda ser el uso de las redes sociales, ¿verdad? Para fines personales. Esto puede constituir evidencia clara de deshonestidad por parte de un empleado, lo que tradicionalmente en este contexto es una violación a una política y a un entendido básico, ¿verdad? La propia ley que establece cuáles son las expectativas o los deberes mínimos de un empleado. Pero yo puedo coger y le doy un screenshot y lo puedo utilizar. Mira, como una medida disciplinaria. Quizás. Vamos a establecer unas cuestiones base. Hay un entendido equivocado de que la libertad de expresión protege todo lo que absolutamente todo el mundo, ¿verdad? Dice o hace. Eso es incorrecto. La libertad de expresión es un derecho constitucional, es real, pero es oponible únicamente en contra, ¿verdad? O a favor en contra del Estado. La realidad es que un empleado no puede invocar la libre expresión como una defensa ante un patrono que identifica una comunicación como esta. ¿Qué es lo que sí un empleado puede invocar? Su derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad, que también es de abolengo constitucional, ¿verdad? Que está contenido en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, opera ex proprio vigore y es oponible tanto ante el Estado como ante entes privados, incluyendo a un patrono. ¿Cuál es la clave en un contexto como el que me mencionas? Es si en efecto hay una expectativa de intimidad en esa publicación.
Ok. Si un empleado está posteando que está en la playa, aunque tenga su perfil lo más restringido posible, lo tenga privado, el empleado no entiende que su patrono necesariamente va a tener acceso a esa información. Si esa información llega al patrono por cualquier medio, otro empleado le hace una divulgación, se la envió, el patrono puede válidamente entrevistar al empleado, presentarlo ya sea con la evidencia del saque o meramente hacerle unas preguntas para ver si el empleado es o no veraz en su testimonio y identificar si el empleado está haciendo, hay evidencia, ¿verdad?, que corrobora que el empleado está incurriendo en deshonestidad, pues eso puede ser razón suficiente para imponer la medida disciplinaria que sea que corresponda conforme al manual de ese patrono. Claro, licenciada, hay algo que quizás es un poco más profundo, ¿verdad? Quería empezar con esa pregunta porque posiblemente es algo que los patronos ven todos los días, o es bastante común, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de manejo de redes sociales, me llama mucho la atención el tema del derecho a la libertad de expresión. Porque, ¿verdad? Porque aun cuando sea utilizando las redes, a todos nos cobija el derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo uno puede manejar, ¿verdad?, este asunto del derecho a la libertad de expresión con relación a un empleado y posiblemente la divulgación de opiniones negativas sobre la empresa, quizás sobre información confidencial que ese empleado tenga y las haga públicas? O sea, ¿cómo se conjuga este asunto de la libertad de expresión y el derecho del patrono a administrar su empresa como mejor le corresponde? Ok, como mejor le parezca. Tengo que bifurcar la respuesta, porque como comencé diciendo, la libertad de expresión es oponible únicamente ante el Estado. El empleado no puede plantear que tiene el derecho a expresarse libremente y evitar una conducta patronal al amparo de ese derecho. Ok. Lo que tradicionalmente ocurre es que el empleado invoca su derecho a la intimidad. Okay. Entiende que por ser una red social que está manejándose o un post que se está haciendo fuera de horas laborables, esto es algo íntimo, esto es algo muy mío que el patrono no tendría por qué ver y por tanto no me puede sancionar por lo que sea que yo decida publicar. No es lo mismo, ¿ok? El empleado ciertamente en su tiempo libre puede hacer las manifestaciones que mejor le convengan. ¿Cómo un empleado puede proteger el buen y normal funcionamiento, sus operaciones, su reputación, sus secretos de negocio, su información confidencial? Pues estableciendo políticas. Estableciendo políticas que derroten la expectativa de intimidad que ese empleado tiene sobre esa publicación. Ok, o sea que, pero me pierdo ahí un poco. ¿Cómo podemos derrotar ese derecho a la intimidad de un tercero? Mira, volvemos, las redes sociales, más que todo, si estamos hablando de redes como pues, Facebook, Instagram, ¿verdad?, que tienen un alcance mucho más amplio que lo que podría ser un espacio de mensajería, están abiertas, ¿verdad? Y son accesibles a todas las personas que puedan, si está restringido el perfil, hay personas que pueden acceder lo que sea que está publicado y seguir pasándolo, así que la expectativa de intimidad dentro de una red social es muy baja. ¿Okay? ¿Cómo un patrono puede enfatizar esa falta o minimizar esa expectativa? Pues estableciendo política. Vamos por partes. Los patronos tienen el deber, por ejemplo, de proteger a todo su personal del discrimen, del hostigamiento sexual. Por ejemplo, hay un deber estatutario de que un patrono tenga un protocolo que establezca un procedimiento, no solamente una política, sino un procedimiento que defina lo que es el hostigamiento sexual, que establezca cuál es la conducta prohibida, que dé ejemplo, que establezca cuál es el canal de investigación, cuáles son las medidas disciplinarias que podrían aplicar, etcétera. Dentro de ese protocolo, ¿qué es importante? Establecer que puede incluirse dentro de los actos que constituyen hostigamiento sexual conducta exhibida en las redes sociales. Okay. De esa manera, el empleado que tiene que acusar recibo de ese protocolo y de esa política ya está alertado de que el piropito que le tira a otro empleado con una foto que posteó en las redes está incluido dentro de las prohibiciones de la política de hostigamiento sexual.
De la misma forma, podríamos tener una política específica sobre manejo de redes sociales. Estoy dando 2 ejemplos, ¿verdad? Puede haber integración del uso de las redes en diferentes políticas, no solamente la política de hostigamiento sexual, muchas otras políticas que el patrono podría tener en vigor. Podría haber, como te decía, una política exclusiva de redes sociales en la que el patrono establezca definiciones, conceptos claves sobre conducta que podría estar prohibida aún en horas personales del empleado, entiéndase, fuera de horas laborables. Ok, y eso aplicaría, es para establecer alguna diferenciación, porque ¿verdad? Lo ata muy bien al asunto del hostigamiento sexual. ¿Qué pasa con el asunto de información confidencial? Porque muchos empleados, independientemente del tipo de trabajo que tengan, muchas veces tienen información que son secretos de negocio. ¿Cómo aplicaría esto? ¿O es la misma forma? Pues mira, debe de incluirse una política, todo patrono debería tener, ¿verdad? Una política que establezca la protección de esa información confidencial y que le describa al empleado qué es lo que es esa información confidencial. Acuérdate que las políticas lo que buscan principalmente es explicar. Correcto. Que el empleado esté al tanto de qué es lo que puede y no puede hacer, ¿verdad? Así es que el patrono debe poder establecer definiciones de lo que constituye, ya sea información confidencial, información sensitiva, información privilegiada, si se trata de industrias, ¿verdad?, en la que hay información de terceros que son clientes, de manera que el empleado esté bien alerta de qué es lo que puede y no puede hacer. Y esa política en la que ya en sí misma se define lo que es información protegida, pues se extendería a lo que es el uso de las redes sociales. ¿Ok? Ahí se incluiría también, en el caso de que aplique, lo que puede constituir un secreto de negocio. Pero esto es aquí hay una línea fina y como siempre, ¿verdad? La palabra favorita de los abogados es, pues depende. Depende. Y los análisis siempre tienen que ser, ¿verdad? Caso a caso, analizando la totalidad de las circunstancias. ¿Por qué? Porque aquí entra en juego la ley federal, el National Labor Relations Act, que es el que regula todo lo relacionado al derecho de los empleados a establecer esfuerzos para unionarse, ¿verdad? Y las interpretaciones, ya estamos saliendo de la esfera, ¿verdad?, del ámbito de lo que es el derecho estatal y estamos entrando en la esfera, en el campo federal. Y esta ley en particular nos obliga a los patronos a ser más minuciosos en el análisis al momento de decidir si vamos a tomar o no una medida disciplinaria. Porque, por ejemplo, si un empleado hace un post en Facebook criticando su salario, eso podría ser actividad protegida. El patrono podría entender, porque su política establece que el salario es información confidencial, que eso es razón suficiente para amonestarlo. Sin embargo, si coexisten los factores para que se entienda que es actividad concertada bajo la ley federal, podríamos tener un problema si amonestamos a ese empleado, porque eso podría ser una práctica ilícita de parte del patrón. Claro, porque podría considerarse parte de una ¿verdad?, de una acción concertada, ¿verdad?, para la libre asociación, etcétera. Y entre todos buscar mejores beneficios, y lo que quiero es alertar a mis compañeros para que entonces tratar de que se unan a mi esfuerzo y unirnos por mejores condiciones de trabajo, por ejemplo. Y hablar mal de un supervisor, este supervisor mío es el diablo. Pues mira, hay casuística local. El Tribunal de Apelaciones, hay un caso relativamente reciente en el que se sostiene el despido de una empleada que habló mal de su patrono, no necesariamente dirigido estaba la supervisora envuelta, ¿verdad? Pero también hacía referencias a prácticas sobre el trabajo, y el tribunal sostuvo que en efecto fue justa causa para el despido, y el tribunal fue más allá y dijo, esta persona ya tenía disciplina correctiva previa, pero aún si hubiese sido una única ofensa, esto hubiera sido justificado. ¿Por qué? Porque la publicación que hizo la empleada fue maliciosa y impactó o podría llevar un mensaje que afectara la buena reputación o imagen de su patrono. Así es que una vez más va a depender. Yo no puedo categóricamente decir que hablar mal de un empleado puede ser suficiente para el despido de un empleado, de un supervisor, perdón. Puede ser suficiente para el despido de un empleado. Si en el análisis de la totalidad de las circunstancias se descarta
que hay una intención de actividad concertada, ¿verdad? Y se entiende que el empleado lo está haciendo de manera maliciosa y se entiende que afecta el buen y normal funcionamiento de la empresa, y dentro del análisis también se identifica que hay políticas sobre el uso de las redes sociales o sobre lo que constituye conducta prohibida, pues eso sería un despido defendible, claro que sí. Ok, hay saliéndonos un momento, digo, todos son redes sociales, pero yo he visto también que es muy común que los supervisores tengan grupos en WhatsApp. Bueno, este supervisor de esta área de manufactura, el supervisor de meseros, el supervisor que sea, y tiene a todos sus empleados dentro de un grupo, dentro de WhatsApp o cualquiera de estas aplicaciones de mensajería. ¿Debe aplicar alguna norma para el manejo de ese chat? Bueno, las normas mínimas son las mismas. Yo te puedo hacer una anécdota de un caso real. Había un grupo de empleados coordinando una fiesta de Navidad y estaban dividiéndose el menú porque todos iban a traer algo. Y hubo una persona que dijo a fulano de tal, dile que traiga morcilla porque a él le gusta la morcilla. Y esto terminó en un caso de hostigamiento sexual. Okay. Como exhibit de la conducta, del ambiente hostil que había en contra, porque esta persona entendía que esa insinuación, esa referencia a la morcilla tenía connotación sexual. Así es que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y tener en todo momento presente cómo una conversación se puede desvirtuar y cómo se puede salir de control. Mi recomendación sería que de existir este tipo de chat se mantenga lo más controlado y restringido posible y que el uso se limite exclusivamente a cosas operacionales, ¿verdad? Estas actividades sociales o este tipo. Y de hecho, si algún empleado se identifica o que incluso, perdón, que me sigo, podría hacerse una política y divulgarse a todos los empleados previo a comenzar el uso de la mensajería y tenerla disponible en los archivos ¿verdad? Y hacer referencia a ella cada vez que sea necesario para evitar que este tipo de conducta ocurra. Pero te doy ese ejemplo concreto porque son cosas que uno no se imagina, ¿verdad? Que necesariamente vayan a terminar en un litigio. Y muchas veces terminan, porque ese ejemplo que pone, a veces se escapa entre empleados que en efecto eso es una conducta que constituye hostigamiento sexual. Pero nos vamos en el vacilón. Entre ellos mismos se pone el vacilón y la cosa. Y entonces no hay una medida disciplinaria o un proceso asertivo para ¿verdad? Cortar esa conducta. ¿Y sabes cuál es la complicación, Jaime? Que es que se ha ido, antes era comunicación verbal, comunicación escrita, pues lenguaje, ¿verdad? Comunicación verbal, no verbal. Ahora tenemos emojis, ahora tenemos íconos que están susceptibles a interpretación, que están sujetos a las subjetividades de todos los participantes. Entonces, alguien hace un comentario X y otra persona le da love, otra persona le pone un fueguito, otra persona le da un thumbs up. Todo esto está sujeto a cómo lo interprete cada uno de los que está evaluando la interacción de ese chat. Así es que es bien complicado. Porque ya no nos basamos estrictamente en la comunicación directa, ¿verdad? Claro. Hay una entrelínea y unas sutilezas que complican lo que son las interacciones interpersonales. Y el reto, ¿verdad?, del hostigamiento sexual es precisamente que hay mucha subjetividad con relación a la víctima, ¿verdad? Y es como tú dices, qué complicado es porque hacer un comentario verbal o escrito, bueno, pues claro que hay unos ciertos niveles de interpretación. Oye, pero un emoji, son emoji, el corazón para ti significa una cosa, para mí otra, y para mí otra, y para el otro otra. O sea, es súper amplio. Correcto. Es súper amplio. Es como, pienso en los jeroglifos. Sí, sí, y como te digo, o sea, tiene sus pros porque estas dinámicas ayudan a establecer quizás relaciones interpersonales más fuertes entre el personal, trabajo en equipo, o sea, tiene sus aspectos positivos. Lo importante es que el patrono tenga en consideración todos los elementos negativos que pueden surgir de manera que sea proactivo, ¿verdad? Y preventivo, estableciendo políticas para minimizar el riesgo. ¿Tú recomiendas que cuando se vaya a hacer un chat de trabajo, que quizás lo primero que se publique sea las reglas
de cómo se va a utilizar ese chat. Es la recomendación que se publique, que se suba como un archivo, que se deje establecida y más allá de eso, ¿verdad? Y que se establezca como parte de las políticas bases del manual del empleado, las políticas que se distribuyan internamente, idealmente con un acuse de recibo, porque podemos tener el empleado creativo que diga, es que eso yo nunca lo leí. Claro, claro. Así es que aplicarían las mismas técnicas que se usan para cualquier otro tipo de política interna que un patrono establezca. Claro. La verdad es que esto es un tema que podríamos estar varios podcasts hablando de ello, sí, definitivamente. Y es un tema vivo porque mañana puede surgir otra cosa. O sea, estamos en pleno 2024 y todavía no hemos terminado de ver, y no creo que vayamos a terminar de ver todas las posibles situaciones que se puedan dar. Licenciada, recomendaciones que usted quiera hacerle a nuestros escuchas. Pues mira, entiendo, volvemos y quizás estoy redundando, pero el establecimiento de políticas es crítico. El establecimiento de políticas es crítico porque la mejor defensa de un patrono siempre va a ser, yo lo advertí, ¿ok? Disipa las expectativas de intimidad que un empleado pueda tener sobre las comunicaciones, integra las redes sociales de manera activa en todas las políticas que puedan regular la conducta del personal de manera que estén alertas, ¿verdad? Y siempre también investigar, o sea, tampoco podemos en esta era digital confiar demasiado en lo que sea que se nos entregue. Si un tercero viene y nos enseña la fotito de la playa, nada nos garantiza que eso no sea un montaje, por ejemplo. Así es que también está el deber de investigar como con cualquier otro procedimiento interno que haya, ¿verdad? En vigencia. Fíjate, ese comentario es bien importante porque ahora con todo esto, los GPT chat y toda esta cosa que crean imágenes de donde no existe, se las inventan, parecen reales. Yo creo que el proceso, ¿verdad?, de investigación, como muy bien menciona, es más vital que nunca. Crítico. Es crítico en esto. Ciertamente. Qué bueno. Pues, licenciada, gracias un millón. Gracias por aceptar la invitación y por contestar nuestras preguntas, ¿verdad? Claro que sí. Y darnos un poco de luz a todos nuestros escuchas. Así que, pues para todos ustedes, gracias. No se pierdan el próximo, porque todos los temas están espectaculares. Pero el próximo también va a estar de show. Así que no se pierdan, sigan conectados al Legal Zone de SHRM-PR. Nos vemos pronto. Un placer. Este episodio de Legal Zone fue auspiciado por MCS.